Me llamo Esteban Sánchez Canepa, soy egresado de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah y actualmente soy un emprendedor que ha llevado su tecnología desarrollada en el doctorado a la aplicación en las ciudades. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Yo estudié Ingeniería Mecatrónica en el Campus Puebla. Gracias al promedio de mi generación, o a ser el mejor promedio de mi generación, obtuve una beca para irme a Arabia Saudita hace 8 años, a estudiar una maestría en Ingeniería Mecánica y Diseño de Productos. Posteriormente hice un doctorado en Ingeniería Electrónica, en desarrollo de sensores y modelado de tránsito en las ciudades. Somos 4 cofundadores y cada uno viene de un continente distinto. Yo vengo de América, uno de mis socios viene de África, otro de Asia y el último de Europa. Lo que nosotros hacemos es crear sistemas de alerta temprana para inundaciones, porque para el 2050 el 70% de la población va a vivir en grandes urbes y esto genera muchos problemas. Nosotros estamos resolviendo el principal desastre natural, las inundaciones. Este proyecto como idea en mi mente apareció cuando en mi estado natal, en Tabasco, viví la inundación de 2007. Fui a la ciudad, a la capital, a Villahermosa, y observé lo que una inundación puede hacerle a cualquier ciudad. Posteriormente, cuando me mudé a Arabia Saudita, también hubo una inundación ahí, y ahí es donde al menos mentalmente se creó esta idea de hacer algo al respecto. Y como investigación empezó a partir de 2010, con nuestros doctorados. Ahí fue cuando empezamos a desarrollar la tecnología que actualmente aplicamos en las ciudades, lo cual significa que tenemos más de 5 años de investigación. Como empresa tenemos aproximadamente 10 meses de existir. El nombre de la empresa es Sadim, que es un nombre árabe porque nosotros tenemos al final del día un origen árabe. Es una empresa creada en Arabia Saudita, con investigación creada ahí y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y además es un nombre fácil de recordar para cualquier persona en el mundo. Nosotros usamos sensores no invasivos para monitorear tecnología y en eso tenemos una patente por el tipo de tecnología que usamos, los sensores y los algoritmos detrás de esos sensores. En eso se centra nuestra patente y eso es algo muy importante porque la tecnología está protegida y además tiene toda una base de investigación detrás, que es lo que nos da valor como empresa también. El sistema funciona de la siguiente manera, y a mí me gusta hacer esta analogía. Es como una especie de Twitter que actualmente la gente en tiempo real manda información. De hecho, hay proyectos sociales donde la gente puede mandar el estado de una inundación con una foto, pero en lugar de que la gente vaya a reportar el estado de una inundación, que es peligroso, lo hacen nuestros sensores en tiempo real. Nuestros sensores están enviando en tiempo real el estado de la inundación en el punto donde se encuentran, qué tanta agua hay y hacia dónde va. Y en tiempo real se crea un mapa de hacia dónde va la inundación. ¿Para qué? Para que se tomen mejores decisiones, se salven vidas, se logren reducir las pérdidas económicas y a largo plazo se pueda planear mejor dónde instalar el drenaje y las defensas para hacer frente a las inundaciones. Hemos recibido apoyo por parte de la Universidad del Rey Abdullah en distintos aspectos, principalmente, obviamente, para desarrollar la investigación durante nuestro doctorado, mediante la beca que tuvimos como estudiantes de doctorado en la universidad y sobre todo para incubar la idea. Nosotros tenemos una preparación científica y ellos nos apoyaron mucho en el lado de negocio. Nos han proporcionado espacios para tener nuestro laboratorio como empresa. Nos han dado muchos incentivos para crear esta tecnología y esta empresa que genere valor en el Reino de Arabia Saudita. Esta tecnología lo que busca es beneficiar a las ciudades que se enfrentan a inundaciones. ¿De qué manera? Salvando vidas y logrando reducir las pérdidas económicas hasta un 30%. No podemos evitar que se inunden edificios, pero podemos evitar que la gente maneje en zonas inundadas con esta tecnología. A largo plazo, ¿qué es lo que buscamos como empresa? Buscamos que las ciudades tengan información para optimizar su inversión en los drenajes y en las defensas contra inundaciones que necesitan. En cuanto a los proyectos piloto, la respuesta ha sido positiva. Los gobiernos al final buscan probar nuevas tecnologías, pero en una pequeña escala. El mismo concepto de proyectos piloto que hemos hecho en Arabia Saudita y en Medio Oriente tiene buena aceptación aquí en América Latina.
El costo de este sistema creemos que es bastante accesible comparado a los beneficios que trae. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros, en el beneficio inmediato es salvar vidas y reducir costos, enfrentar mejor la inundación que viene en los próximos meses, y en los próximos 5 o 10 años los gobiernos lograrán reducir la inversión en su drenaje y sistemas de defensa gracias a la información que recauden nuestros sensores. Y ese es un beneficio muy grande para las ciudades, porque al final la inversión se tiene que hacer y nosotros buscamos optimizarla de la mejor manera. ¿Para qué? Para que ciudades que actualmente a lo mejor no tienen el monto de dinero para invertir en drenajes, lo puedan hacer gracias a nuestros sensores. La validación de la idea se dio en la ciudad de Meca, porque en el año 2012 nosotros hicimos una instalación de los sensores allá y detectamos una anomalía en los resultados, y al día siguiente fue reportada una inundación muy severa en la ciudad de Meca, con pérdidas humanas y económicas. Y ahí fue donde nos dimos cuenta del valor que tenía esta información que nosotros estábamos reuniendo, complementando a los sistemas meteorológicos. ¿Para qué? Para que las ciudades con esta información eviten estas pérdidas humanas y logren reducir las pérdidas económicas. Hoy en día, en el Emirato de Meca, hemos implementado esta tecnología a través del Centro de Manejo de Riesgos para que la ciudadanía esté más protegida, a través de proyectos piloto en ciudades que sufren de lluvias severas e inundaciones. Como mexicano, me siento muy comprometido a que estas tecnologías lleguen a mi país y traigan los beneficios que ya estamos observando en otras zonas del mundo. Yo creo fervientemente que necesitamos tecnología en nuestras ciudades para enfrentar el futuro que viene, y quiero que mi país sea pionero en este tipo de implementación. Estoy convencido que lo podemos lograr. Tenemos el talento, tenemos la disposición, tenemos el compromiso y lo lograremos.